Hoy nos acompaña uno de esos historiadores realmente útiles para los que hacemos política. Sus influencias van de Herodoto, pasando por Tocqueville y Antonio Gramsci, hasta Walter Benjamin o E.P. Thompson. Escribió que el catalanismo es un espacio ineludible para cualquier actor político que busque la transformación en Cataluña. En otra vuelta de tuerca, Xavi Domènech. Xavi Domènech, en otra vuelta de tuerca, muchas gracias por estar aquí. Hay una reflexión de Pierre Vilar que señalas en Hegemonías, y es cuando él dice que, en última instancia, el trabajo del historiador es pensar el presente con criterios históricos. ¿Qué significa eso? Esta es una frase muy afortunada de Pierre Vilar, creo que de los últimos años de su vida, de que el gran trabajo de los historiadores era poder pensar históricamente el presente. Eso significa, yo creo, que los historiadores, en este caso los historiadores comprometidos con diferentes causas, e incluso desde diferentes opciones políticas, tienen una función clara, o tendrían que tener una función clara, de poder observar todos los problemas del presente desde una mirada histórica. Eso no significa que, como decía Marx, el peso de los muertos tenga que oprimir el cerebro de los vivos. A la vez es una mirada histórica, también indica que todo está por escribir, que todo puede cambiar, y no es que el peso de la historia marque completamente lo que está pasando. Pero es verdad que además, esto hay una reflexión de Marc Bloch, otro gran historiador francés que murió, era el jefe de la resistencia francesa y murió en manos de la Gestapo, que hay una autorreflexión en el momento que él está en la resistencia diciendo probablemente los historiadores no hicimos todo lo que teníamos que hacer en los momentos que las cosas iban bien, ¿no? Y yo creo que desde el 2008 hasta ahora hay una interpelación muy fuerte hacia los historiadores y las historiadoras en el sentido de qué tipo de historia tenemos que hacer para nuestra sociedad presente. Esto tiene que ver con tu biografía también. Tú cuentas aquí que durante un periodo de tiempo te retiras del activismo, de la política activa como la entendíamos los que no concebíamos la política institucional, y te dedicas a estudiar e investigar, pero que de alguna forma el 15M y la reemergencia del protagonismo popular o el protagonismo social hace que digas, bueno, hay que volver. ¿Cómo vives eso? Es curioso, porque yo había dedicado gran parte de mi vida de la docencia y primeros 2 años, desde los 14 años hasta, creo que hasta los 20 y tantos, había sido un activista intenso en diferentes frentes. Me había dedicado al movimiento estudiantil, había sido insumiso, a las movilizaciones contra la Primera Guerra del Golfo. Pero hay un momento que yo creo que se da mucho en la vida de las personas, que uno se retira para formar su propia vida. Y en esta ocasión yo tuve la suerte de poder investigar historia, que era una pasión, y enseñar la historia, y un poco me retiré. De todas formas, hay amigos que me recuerdan que en realidad tampoco me retiré tanto y que siempre estaba en algún sitio. Pero yo la sensación es que me retiraba a la vida del archivo, a la vida de la escritura, a la vida de la enseñanza, y que me encantaba. En 2008 lo vivimos todos como una especie de... no tanto por la misma crisis, sino por el discurso que se generaba en torno a la crisis, que era de un cinismo público espectacular. Y yo creo que lo vivimos muchos que nos habíamos apartado, y mucha gente que nunca había estado lo vive con una gran soledad. Es decir, se está haciendo un discurso público que es absolutamente delirante, donde los principales culpables de la crisis son precisamente los afectados, es decir, los que vivieron por encima de sus posibilidades. El principal resultado de la crisis es el recorte de nuestros derechos sociales. Vivimos esto con mucha soledad, y yo creo que muchos volvimos al activismo precisamente por eso. Yo volví al activismo en 2010, antes del 15M, pero lo viví como una escisión. Eso es curioso, a pesar de que había leído a Bloch y a Pierre Vilar. O sea, yo tenía mi vida de historiador y mi vida de activista, pero a la vez que estaba en diferentes iniciativas del activismo, necesitaba reflexionar sobre lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo, y ahí la mirada de historiador. Por lo tanto, en realidad, volvió a converger.
lo que se había extendido. Pero es que es tremendo que eso converja. O sea, mañana mismo presento un documento, el informe del secretario general al Consejo Ciudadano, en el que pretendo reflexionar sobre una cosa que tiene que ver con lo que está ocurriendo. Perry Anderson, digamos, establece esa diferencia entre el marxismo occidental y el marxismo clásico, atendiendo a la subjetividad de los marxistas. El marxismo occidental es una cosa de académicos, de tipos que estudian en departamentos universitarios y escriben cosas muy interesantes, pero que en ningún caso son dirigentes políticos. En el informe con mucha arrogancia, pues reivindico el trabajo de reflexión teórica de algunos de nosotros, como decir, no, mire usted que nosotros nos hemos dedicado a reflexionar intelectualmente para actuar políticamente. ¿No te da la impresión de que algunos tenéis esa responsabilidad en ese momento? Es decir, que estamos en un momento muy preciso en el que no necesitamos intelectuales en los departamentos universitarios, que está muy bien que estén ahí, sino intelectuales asumiendo una condición mucho más humilde y mucho más, pues bueno, triste en términos vitales, que es la de tomar decisiones políticas. Yo creo que sí. Eso tiene que ver con la responsabilidad cívica de cada uno. En la medida que tú trabajas con las ideas y otras personas trabajan en otras cosas, todo el mundo aporta su acervo, sus capacidades, sus habilidades en una lucha que es absolutamente necesaria y colectiva. De todas formas, además de eso, hay otra situación que se está dando ahora, que se ha dado en otros momentos de la historia y que implica grandes cambios, que es la expulsión de muchos intelectuales o la precarización de mucha gente que trabaja con saberes de las instituciones oficiales de integración, que son la universidad en este caso. Normalmente, cuando tienes una sociedad en la cual hay una situación de crisis muy potente y esa situación de crisis afecta a diferentes niveles, y uno de ellos es a gente que en una sociedad más normalizada o con unas expectativas individuales más satisfechas tirarían o se integrarían a nivel académico, esa gente la apturas, tienes la tormenta perfecta para que te surjan nuevos movimientos políticos. Yo creo, y eso ha pasado en otros momentos de la historia. Con lo cual, en estos momentos, yo creo que el sistema tiene un problema grave, absolutamente grave. Es decir, se está produciendo casi por expulsión la convergencia entre los trabajadores del trabajo y la cultura, ¿no? Los trabajadores de la cultura que se reivindicaban en los años 70. Antes del 15M yo me recuerdo que había reuniones para diferentes acciones que hacíamos en Barcelona. Uno normalmente cuando va a estas reuniones o a estas asambleas hay activistas de toda la vida, tal. Puedes encontrar además gente un poco más del cuerpo exterior. Pero yo me acuerdo 2 meses anteriores que estaba sucediendo algo sorprendente, que es que aparecía gente que era bióloga, ingenieros, arquitectos. Y me acuerdo que fue una persona que fue muy importante en el desarrollo del 15M en Barcelona, en Cataluña, le pregunté, ¿pero cómo es que vienes tanto? Dice, bueno, es que ahora estoy en paro. Esa expulsión de la gente provoca situaciones, un caldo de cultivo revolucionario de por sí mismo. Casi. Claro, pero esto es una cosa que más o menos teníamos teorizada desde... Los posobreristas habían ayudado mucho a esto, ¿no? Es decir, todo el análisis de la hegemonía del conocimiento en la organización de la producción y cómo efectivamente esa división entre trabajo intelectual y trabajo manual había saltado por los aires. Pero teníamos unas organizaciones políticas de la izquierda muy viejas, digamos, que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo en lo social. Tú, de hecho, eso lo dices a la hora de hablar del 15M. Dices, el 15M es una crisis de sistema, lo que Gramsci llamaría una crisis orgánica, pero también pone encima de la mesa la crisis de las izquierdas. ¿Cuál es esa crisis de las izquierdas? Es larguísima la crisis de las izquierdas. Yo creo que ya empieza en los 70 y en los 80. Pero efectivamente el 15M, y por eso las organizaciones tradicionales de izquierda tuvieron tantos problemas para aproximarse a ese fenómeno, era no solo una impugnación al funcionamiento del sistema, era una impugnación muy clara de las izquierdas, en la medida que la retórica de las izquierdas mayoritarias, y a veces no solo mayoritarias, era la promesa de que lo que sucedió era imposible que sucediese. Y esa promesa fracasó. Es decir, la gran promesa de la socialdemocracia, en este sentido, era el control de la bestia. Esto que está pasando no pasará. No habrá una imposición brutal y directa de los grandes intereses económicos sobre vuestras vidas. Y eso es la ruptura del pacto social, y en la ruptura de ese pacto social las izquierdas fracasan, y fracasan más y de una forma más miserable en la medida que ellos son coautores, si se quiere decir presionados, pero coautores de esa misma ruptura. Por mucho que ahora esas izquierdas tradicionales mayoritarias
hagan operaciones de marketing, de cambiar líderes, es muy complicado. Yo me acuerdo en un programa del Évole que llevaron a Pedro Sánchez a un barrio de Barcelona y Pedro Sánchez era súper simpático, un tío muy majo. La otra temporada y las otras yo he quedado muy desencantada. Muy decepcionada. Pero bueno, el suelo estamos cambiando. Espero y deseo. Espero y deseo, porque he quedado muy desencantada. Y toda la vida hemos sido socialistas y seguimos siendo socialistas. Aunque estemos enfadados con vosotros, las ideas no se cambian. ¿Has dejado de votar al Partido Socialista? No, nunca. ¿Te has planteado dejar de votar al Partido Socialista? Sí, me lo he planteado. ¿A quién te has planteado votar en vez del PSOE? Al nuevo, al Podemos. A mí el anterior equipo me ha fallado. Sí, más de una vez. Ahí hay una deslegitimación de la izquierda de una potencia tan enorme que yo no creo que sea recuperable en el corto plazo. Gramsci, en su lectura de Maquiavelo, decía, bueno, el príncipe moderno es el Partido Comunista, es el que tiene que dar esa batalla en la guerra de posiciones ideológicas. ¿Cuál es el príncipe moderno en el siglo XXI? Por hacer un poco de historia del presente. Hostia, si supiera sería la hostia. Ahí en la primera gran crisis del capitalismo, que es en el último tercio del siglo XIX, hay un gran debate en el campo de los proyectos emancipatorios, que es entre tres opciones. La opción de Asalto a los cielos, de Blanqui, que ante los marxistas y los anarquistas decía, vosotros siempre estáis discutiendo cómo ha de ser la otra orilla del río y lo importante es cómo atravesamos y luego ya veremos. Y luego ya veremos cómo es el jardín o la utopía. Y tuvo un gran éxito y un gran fracaso, la Comuna de París. O sea, fue el gran éxito del blanquismo. Esa es la vía de la acción directa hasta el Asalto a los cielos. Tenemos la vía de la desconexión, cooperativismo, el montar un mundo dentro del mundo, y la vía del partido de masas, la socialdemocracia alemana y los sindicatos de masas, que también el anarcosindicalismo también es eso, no es solo un tema ideológico. Las tres vías están en debate en ese momento y hasta el final del periodo no se ve qué es lo que hegemoniza una cosa o la otra. Yo aquí hago más de historiador que de político. Yo creo que ahí tú haces más de político en el sentido de es necesario actuar. Y yo también. Es necesario actuar, experimentar y es necesario reconstruir. ¿Cómo será esa reconstrucción? Yo creo que no lo sabremos hasta el final del proceso. Ahí uno de los elementos ineludibles que parece que está ahí es el Estado. Yo entiendo el asalto al cielo más en esa lógica, el documental genial que hace un paralelismo entre la vida de Trotsky y de Ramón Mercader. Jamás me puse a analizar el por qué mi papá se hizo comunista, el por qué mi papá tuvo que matar. No, yo no he oído nunca en mi casa que dijesen ese tío que era un desgraciado, no se hablaba. Yo de España no tenía nada. La casa se había caído, ¿qué me importaba España? Y sobre todo, ¿qué me importaba mi familia? No la he conocido, si no la he conocido. Si se llama saltar los cielos es porque señala una subjetividad política que dice estos van a ser los únicos capaces de manejar el Estado. Y eso implica el horror, pero quien no asuma lo que significa el Estado como instrumento político está fuera de la política. Y eso es seguramente lo que diferenciaba a los comunistas del resto de tradiciones del movimiento obrero, el que eran capaces de librar las batallas en cualquier terreno, independientemente de las dificultades del terreno. Y seguramente eso tiene que ver con pues cómo se contará esta historia dentro de 30 o de 40 años, cómo llegar por la vía electoral a posiciones de ejercicio administrativo pues permite cambiar cosas o no. Quiero preguntarte por dos cosas. La primera es la disputa de términos que históricamente estaban fuera de las coordenadas ideológicas de la izquierda. Es decir, cómo el 15M de alguna manera es una experiencia gramsciana que plantea la batalla en el terreno de la guerra de posiciones y digamos que crea un ambiente ideológico diferente en la sociedad, que es la condición de posibilidad de que existamos nosotros, que si no hubiera habido 15M, nosotros no podríamos estar aquí y podríamos no haber estado, porque que se produzcan esos cambios no tiene por qué tener una traducción política. De hecho, las élites viejas estaban tranquilísimas, es decir, podremos estar desprestigiadísimos, pero nos van a votar a nosotros. ¿Cómo concretarías esa lectura gramsciana del 15M? Aparte de la disputa de significantes como democracia, como pueblo, ¿qué más elementos orgánicos tiene eso? En el momento que se produjo el 15M, hubo esa sensación también de fin de la historia. Yo me acuerdo en Plaza Cataluña que la gente gritaba aquí empieza la revolución, ¿no? Y esa sensación de que ese era el modelo. Por eso yo lo planteo que estamos en una fase de varios modelos
y de probar esos modelos. El 15M para mí es la gran expresión de la crisis de legitimidad del régimen y por lo tanto de la crisis de hegemonía. Hay un planteamiento en el 15M que es ya estamos reconstruyendo la hegemonía. Es decir, esto ya es la nueva hegemonía. Yo en este planteamiento no estaba muy de acuerdo, pero sí que es verdad que hay una lucha y se resignifican muchos conceptos y que de hecho la izquierda, incluso la izquierda más radical, queda sorprendida después de tantos años líquidos. Yo creo que ningún militante de izquierdas había soñado ni en sus sueños más húmedos encontrarse de golpe rodeado de gente gritando aquí empieza la revolución, pero a la vez reivindicaban el pueblo, era una reivindicación sorprendentemente muy moderna. Esto lo explicaba Monedero, ¿no? Se canta la marsellesa en Sol, la marsellesa, o sea, todo esto ha sido para tal. Pero yo creo que esto lo plantea Gramsci. La crisis orgánica de hegemonía es la posibilidad para reconstruir una nueva hegemonía. Yo creo que el 15M, y eso es magnífico y maravilloso, abre esa posibilidad. Pero no que él en sí mismo ya crea una nueva hegemonía. Y aquí hay un combate extremadamente complejo, y yo creo que muy complejo, en la medida que tú luchas en el marco de la hegemonía del otro para desde sus conceptos, atravesar y construir otra hegemonía. Esa lucha genera una tensión entre la impregnación del otro y la innovación que produces tú, ¿no? Y yo creo que ese es el gran marco de combate por la hegemonía actual. Pero yo creo que este proceso, es decir, una cosa es las oportunidades que hay ahora y el asalto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el análisis que hacías de la necesidad del asalto a los cielos. Hay un momento precioso de la Revolución Rusa, que es cuando Lenin vuelve de Petrogrado y plantea, esto no es una revolución democrática burguesa, vamos a tomar el poder, todo el poder a los soviets, que lo tachan de loco y tiene todos los problemas, pero él hace un combate dentro del partido y acaban ganando sus tesis, y creo que es en junio del 17, hay una reunión de todos los soviets de Rusia, y ante el descontento popular de la política que está haciendo el gobierno provisional en estos momentos, el presidente del soviet de Petrogrado plantea, ¿hay alguien en esta sala que esté dispuesto a tomar el poder? Pues entonces callaos. Y se levantan y dicen, sí, hay alguien en esta sala dispuesto a tomar el poder. Es la idea de, no sabemos si lo haremos mejor o peor, pero seguro que lo haremos muchísimo más justo que lo que están haciendo ahora estos. Ese impulso, yo creo, es absolutamente necesario y es el gran impulso que perdió la izquierda durante muchos años. Ese es el gran impulso, esa osadía. La voluntad de decir, poder, claro. Y por tanto, en el caso del 15M, yo creo que el 15M abre ese espacio. Los nuevos fenómenos políticos, centralmente Podemos, marcan una nueva fase de ese espacio. Pero esto será largo, yo creo que será largo. Hay una pregunta que poco a poco se convertirá en una pregunta errejoniana, que sería, ¿es el 15M una experiencia populista? Yo creo que sí. Yo creo que lo que estamos viendo en Europa, otra cosa es todo el carácter peyorativo que se le puede atribuir al populismo, que yo no le atribuyo. O sea, lo que estamos viviendo en Europa son diferentes formas de experiencias populistas. Yo creo que el caso Syriza, Grecia, tiene su marca en el frente populismo. En el caso italiano surge un populismo, yo diría, posmoderno, que es lo que representa el movimiento de Cinque Stelle y Beppe Grillo, y en el caso español surge Podemos. Yo creo que esa es la forma de la política actual, en la medida... Claro, la forma de la política cuando hay crisis de régimen y surgen actores desde fuera. Y cuando la contradicción principal se prevé entre un enemigo, un adversario que destruye la soberanía popular e impone sus soberanías y por tanto la reacción es popular, es de pueblo. No es de clase, según la tradición. Pero es que eso es una forma de verlo un poco, el tema de que no es de clase, porque en todo populismo en realidad hay una alianza de clases y hay una propuesta de clases. O una reconfiguración de clases que es particular de cada fenómeno. Y yo creo que además la CLAU y MUF no se meten en eso, es decir, se preocupan de la forma, no de lo que haya detrás. No es lo mismo el populismo de Marine Le Pen que el frente populismo de Syriza, claro, pero esto implica una discusión sobre dos nociones, casi dos GPS geográficos fundamentales para entender la historia de las ideas y la historia del movimiento obrero y la historia de la lucha de clases, que son las nociones izquierda y derecha. ¿Qué diría Fontana de todo esto?
Es peligroso suponer lo que diría Fontana sobre todo esto, porque Fontana puede decir muchas cosas. Y yo solo diré lo que yo oí, que está en el libro, que a mí me impactó mucho por quién lo decía y en el marco que lo decía en el marco de un público formado por una pluralidad muy grande de lo que son las izquierdas tradicionales catalanas. Cuando le preguntaron, Fontana hizo un dibujo del mundo terrorífico, del mundo actual, y cuando le preguntan desde el público, dice, ¿las izquierdas qué tienen que hacer ante eso? Y Fontana se queda parado, dubitativo, y al final se pregunta él mismo y pregunta, ¿pero las izquierdas qué son las izquierdas? Y acabaron con una conclusión durísima, que es, bueno, hubo una adaptación a un modelo de desarrollo neoliberal en los años 80, y en esa adaptación al modelo de desarrollo neoliberal las izquierdas se convirtieron en un atrecho del sistema. Eso es durísimo, porque viene de quien viene. O sea, viene probablemente de uno de los principales intelectuales de la izquierda catalana desde los años 50 hasta el día de hoy. Una persona que es indudablemente de izquierdas. Y esa persona que es indudablemente de izquierdas, ante un público de izquierdas, yo creo que enuncia un gran fracaso y una gran necesidad de repensarlo todo en ese sentido. Ahora, lo que diría Fontana exactamente, yo creo que se lo debes preguntar a Fontana. Siguiendo con esa lógica, y tú lo dices aquí, o sea, podemos estar de acuerdo, y eso yo creo que es históricamente indiscutible, que hay lucha de clases y que la lucha de clases es probablemente una de los anteojos que nos podemos poner para ver la historia. Lo que ya no está tan claro es que exista conciencia de clase y una configuración tan unívoca en términos políticos de la clase, que es seguramente uno de los fracasos de la izquierda. Pretender que esto es solamente un problema de proletarios contra los tenedores de los medios de producción. La pregunta, de nuevo una pregunta gramsciana, como todas las preguntas políticas, es cuando existe esa dificultad para señalar a sujetos políticos y asumimos que los sujetos políticos tienen algo de construidos, aunque no se puedan deshistorizar, que es pues bueno, uno de los debates que yo tengo con los populistas, es decir, cómo apartan a la historia de los análisis porque no cuadra, es decir, entender que los fenómenos políticos pueden ser puros y una autonomía de la política desvinculada de los hechos históricos y de la lógica económica de la historia presenta también muchas dificultades. Pero claro, la pregunta para los que decimos que la historia tiene mucha importancia es cómo se construye hegemonía, cómo se hace política cuando las clases sociales están desprovistas muchas veces de esos instrumentos de subjetivación política. Yo creo que tenemos, lo que señalas es un problema realmente grave. Lo que pasa es que ahí tenemos que olvidarnos, como historiador, digo, yo creo que tenemos que olvidarnos de una parte de la historia y recuperar otra. ¿Qué quiero decir con esto? La imagen que nosotros construimos sobre lo que era la clase o la conciencia de clase es una imagen claramente marcada por el fordismo. Es decir, por la imagen del obrero industrial. Curiosamente, porque eso proviene del marxismo, y Marx muchas veces se acaba tomando como un pensador del fordismo, cuando la mayor parte de la obra de Marx, por no decir toda, se hace cuando no hay fordismo. Es decir, cuando él está hablando de la clase obrera, no está hablando de la misma clase obrera que pensamos nosotros. Pero lo hemos leído así. Y yo creo que hemos atrapado a Marx y a todas esas aportaciones, las hemos atrapado en un periodo histórico. Y lo que tenemos es que superar el periodo histórico. ¿Qué quiero decir con ello? Que la lucha de clases o incluso las formas de conformación de identidad de clase no tomen la forma que nosotros habíamos imaginado que tenía que tomar, no significa automáticamente que existe un problema de falsa conciencia. También puede suponer automáticamente que tenemos un problema en los anteojos que nos ponemos. De hecho, en el libro hay una reflexión sobre esto, es decir, a partir de A.P. Thompson, que se plantea sociedades donde hay lucha de clases sin clases, es decir, de esa imagen de la clase. Vemos la construcción de identidades políticas y populares que, a pesar de que nos expresen como clase, tienen un fuerte contenido de clase. De la misma medida que la lucha de clases o la masacre de clases está presente desde las clases altas. La cita archirrepetida de Warren Buffett de no solo la hay, sino que la estamos ganando. O sea, ahí hay una conciencia de clase clarísima. Yo creo que aquí hay varios elementos. Es cómo se construyen políticamente, cómo se construyen las formas, no solo políticamente, sino las identidades de los sujetos populares. Por eso decía que para mí estamos solo en el inicio de una fase histórica
lo cual no quiere decir que lo podamos solucionar todo ahora, que sería magnífico, si se puede, fantástico. Llevamos ya, creo que son 7 años de crisis. Esto significa que hay gente que ha entrado, que estaba en la niñez y ha pasado toda su adolescencia y ha entrado en la madurez en una sociedad en crisis. Y prácticamente no sabe lo que era la sociedad anterior. Esta es su sociedad, no es una sociedad en crisis. Eso tiene un impacto, debe tener un impacto brutal en la conformación de identidades, que yo creo que esto lo veremos en los próximos años. Entonces, ¿cómo les explicarías a esos jóvenes una noción que nosotros manejamos todo el rato, que tenemos muy clara, que es crisis de régimen? ¿Cómo explicarías a esa gente que tiene ahora 20 años? Es decir, es que aquí había unos consensos. Es decir, ¿cuáles eran esos consensos? Es enormemente complicado. Yo soy profesor de historia y ya cuando hablo de la caída del muro de Berlín, que para mí es una experiencia... Te parece una cosa súper reciente, de ayer, claro. No, es que no habían nacido. Es que es tan fuerte como no habían nacido. Yo creo que hay una percepción clara de crisis de legitimidad de las instituciones, de la política. Yo creo que eso es evidente. Después, eso conlleva una narrativa histórica, que es lo que se produce, es decir, la crisis de los consensos del 78, y que esto lo están viviendo por los dos lados. Lo están viviendo por el lado de aquella gente que está intentando impulsar un cambio en el sistema, como también por los mantenedores del sistema. Nadie se acordaba ya que Adolfo Suárez lo habían echado todos los que lo estaban alabando, y allí hay un intento exacerbado de volver a imponer la narrativa de la transición en su versión, diría, más elitista incluso. Y como si fuera el Cid campeador, es decir, que pones el cadáver de Adolfo Suárez en un caballo y procuremos que no se caiga porque este es el que nos va a salvar. Exacto, y además incluso la biografía de Adolfo Suárez en este sentido es trágica. La famosa foto que hay con el rey, creo que es del 2008, que es cuando sale Anatomía de un instante, de Javier Cercas, y esa foto se da cuando Suárez ya no recuerda prácticamente nada. Porque si recordase, no sé, seguramente se hubiera dejado hacer esa foto tan cariñosa con el rey. O sea, es un libro que yo leí y por una parte me entusiasmó en la medida que te permitía sacar tus propias conclusiones, es decir, era un libro que me recordaba estos que leía de pequeñito de Elige tu propia aventura. Es decir, el libro tiene materiales suficientes como para que tengas una opinión sobre lo que ha ocurrido completamente distinta a la que finalmente saca Cercas. Pero claro, después de que Cercas señala la clave de buena parte de los problemas, después su posicionamiento es como alguien claramente comprometido con el establishment y claramente elogiador de todos los jefes del régimen del 78. Yo creo que ese libro amaga de una forma muy bien hecha, una gran operación final. A mí me recordaba mucho cuando Benjamin hablaba del Flaner, de Baudelaire, del París del Segundo Imperio, que te explica una historia fascinante de esta gente y al final te acaba diciendo, en realidad lo que están haciendo es hacer una apología del sistema actual. En ese libro realmente todo el mundo sale culpable del 23F, incluso los propios sindicatos, los sindicatos aquí que culpabilidad, y ante esa culpabilidad sale un héroe que es un antihéroe, que es Suárez. Claro, el Chisgarabis de provincias, claro. Y esa es la gran operación. Es decir, que es una operación que tiene en plena concordancia con toda la narrativa de la transición, que es convertir en héroes y hacedores del cambio político a dirigentes franquistas. Adolfo Suárez es el penúltimo secretario general del movimiento. Y esa es su legitimidad. Manuel Fraga es el ministro de Gobernación, sí, muy reformista, pero es el ministro de Gobernación durante los hechos de Vitoria, Atocha, y ha sido ministro de Información y Turismo en los años 60, cuando hay el fusilamiento de Julián Grimau. Pero esa ya no es la legitimidad de Fraga. Su legitimidad proviene de la transición. Es otro hacedor de la democracia. Esa capacidad de convertir, porque además en el caso de Suárez, él mismo lo decía, y yo creo que tenía razón, que era un político chusquero. Yo estoy bastante de acuerdo con esa autodefinición. Y sin formación teórica. Es una cosa llamativa, en un tipo enormemente hábil, pero vacío. Exacto. Precisamente eso lo hacía funcional. Hay esa operación de necesidad de desmantelar el régimen porque la oposición en la calle hace inviable ese régimen y hacer sobrevivir al aparato político de la dictadura. Yo creo que esa operación la puede hacer mejor que nadie una persona que sea significada claramente con el régimen. No es Fraga, no es Areilza, que representa que eran
los liberales extremadamente complejo, pero bueno, es el representante del personal político, es decir, el secretario general del movimiento, que a su vez está muy vacío por dentro, por tanto puede cambiar de posición fácilmente. Claro. Hay otra víctima de la crisis de régimen, que es la socialdemocracia. Hola, ¿dónde estáis? Y eso no solamente está ocurriendo en España, es un fenómeno europeo. O sea, nosotros muchas veces de manera muy agresiva llamamos el proceso de pasoquización. En el informe este que te contaba yo hablaba de sorpasoquización, es decir, de esa tensión entre la posibilidad del sorpaso o directamente la muerte de la socialdemocracia en la medida en que se ha construido una gobernanza europea que en el sur de Europa no permite a la socialdemocracia gobernar, que eso es lo que yo creo que está generando una simplificación de los campos políticos que al final puede ser perfectamente o el PP o nosotros. Puede que se inventen un tercer actor, con Ciudadanos lo están haciendo muy bien y Ciudadanos lo está haciendo muy bien como para tratar de buscar una solución de régimen que dispute con más habilidad los significantes disponibles, pero claro, y la socialdemocracia, o sea, cuando a veces a nosotros nos decían, pero reivindicáis el espacio de la socialdemocracia, si no es que lo reivindiquemos, es que los únicos que llevamos propuestas socialdemócratas en el programa somos nosotros. A ver, yo creo que la derrota de la socialdemocracia se gesta mucho antes, ya no 70, si se quiere, pero hay una fecha clave, hay una paradoja. Es decir, probablemente las políticas que se consideran socialdemócratas en Europa se implementaron durante largos periodos de tiempo donde la socialdemocracia no estaba en el poder. Eso tiene que ver con que esas políticas provenían de un pacto social que es de la derrota del fascismo, y en cambio es en los años 80, que es cuando la socialdemocracia europea amasa más poder institucional, Mitterrand en Francia, Benito Craxi en Italia, es el momento, Tony Blair subirá después y estará hasta los 90, en el caso español, un ciclo larguísimo de socialdemocracia. Ese es precisamente en el momento que se empieza a erosionar ese pacto social. Hay un intento por parte de Mitterrand, cuando hay un gobierno que incluye gente del Partido Comunista, y hay un intento de hacer frente a esas políticas de erosión de las soberanías populares, pero ese intento dura poquísimo. Hay una amenaza de los mercados financieros y esto se acaba. En ese sentido, la socialdemocracia se ha convertido en la repartidora del crecimiento. O sea, la socialdemocracia funciona en la medida que puede repartir un crecimiento económico, sea el que sea, aunque esté muy vinculado a la economía especulativa, o sea, la gran política repartidora. Pero la socialdemocracia como ungidora de un pacto redistributivo fracasó. Es que fracasó y a partir de ahí no tiene respuestas ante la crisis. Los movimientos de izquierdas nacieron para dar respuesta a las crisis. Si ellos son incapaces de dar respuesta precisamente a las crisis y solo sirven para cuando las cosas van bien, ya no sirven. O sea, hay un tiempo que se puede mantener el espejismo, pero solo es un tiempo. Ahora bien, estamos viendo una crisis del sistema político globalmente y probablemente una reconstrucción del sistema político. Yo como vengo de Cataluña aún es más evidente, porque en el caso de la derecha catalana también hay una reconstrucción. Hay un espacio de tiempo ahí. El espacio de tiempo es el espacio de legitimidad, crisis de legitimidad y reconstrucción de los espacios políticos de forma radicalmente diferente. Pero la crisis del sistema político proviene porque el sistema político no ha sabido resolver unos problemas. Esa es la crisis fundamental, o no ha querido resolver esos problemas. Esa reconstrucción del sistema político deberá hacer frente a los problemas que no han sabido resolver los otros. Y aquí creo que será el momento clave, el momento Grecia, el momento cuando vosotros lleguéis, y ahí será el gran momento clave de una época extraordinariamente difícil. The war is over. People are very much afraid of what happened after the First World War or what happened after the Second, which was enormous poverty. I don't think people were greedy for a lot of things those days. They just wanted to live peaceful, have a job. Labour won a landslide victory, and these hardened miners, the tears were coming down their cheeks. They lifted us from an era when poverty was rife, when illness was rife. The Labour government not only housed people, they housed them well. Cuando el Partido Laborista llega al poder en el año 45, en 1945, prácticamente yo creo que en 2 o 3 años hace cosas inauditas. El Partido Laborista es la derecha de la izquierda europea, ¿no?
son los más reformistas. Crea bancos públicos, crea todo el sistema de vivienda pública, el sistema de sanidad público, nacionaliza prácticamente todas las empresas estratégicas del país, nacionaliza prácticamente todos los grandes sectores industriales del país, hace una política que ahora leída ahora sería de una contundencia radical, y en cambio tiene muy poca oposición. ¿Sí? Eso es porque eso se hace a partir y encima de un pacto social. Yo creo que la fase actual es una fase de reconstrucción del pacto social, no de gestionar el pacto social. Y eso implica que lo que se puede hacer, la orientación que se toma, tiene que ver más con esa reconstrucción que con la capacidad de gestionar eso, porque la capacidad de gestionar eso tiene... El problema es que los tiempos no los definimos nosotros. Sí. Ya me gustaría a mí tener 5 años para que se fuera construyendo el pacto social y después ganar unas elecciones tranquilamente. Pero probablemente si vosotros ganáis las elecciones, es un movimiento en favor de esa construcción del pacto. No, claro, lo que pasa es que social. Efectivamente hay que correr. El problema es que el combate no lo definimos nosotros cuando estamos más preparados y nos viene mejor. Pero que lo digo en el sentido de que cuando se llaman partisanos, tiene mucho sentido. Claro, totalmente. Cuando existe una clara voluntad política de poder, y creo que además es lo que nos diferencia con lo que pues llamamos izquierda conservadora. Es decir, que nunca han querido el poder de verdad, nunca han querido hacer las cosas imprescindibles para que determinadas cosas sean posibles. En una crítica que se tomaron muy mal es como, pero decir la verdad, o sea, ¿cuál es el problema de querer ser una tercera fuerza con el 12% de los votos y arrancar propuestas de izquierdas a los socialdemócratas? Y es que eso está bien, o sea, es una cosa que seguramente se hace con la mejor voluntad del mundo. Creo que Cataluña durante mucho tiempo fue ejemplo de eso, y creo que en el tripartito, en la estrategia de Iniciativa, de estar en el tripartito, la voluntad era esa. Yo no creo que jamás Iniciativa haya querido ser la fuerza política con más votos en Cataluña. No ha trabajado políticamente para ser la fuerza con más votos. Está muy bien, es una estrategia perfectamente defendible y loable, pero es esa, es la estrategia de ser la tercera fuerza y la estrategia de Die Linke en última instancia en Alemania, que digan lo que digan, la estrategia es esa. Yo no sé si está también esa estrategia de intentar ser está bien, o sea, pero que no hay un juicio moral, o sea, que es como si entendéis que eso es lo mejor que se puede hacer, es que seguramente en muchos momentos no se podría hacer otra cosa. El famoso mientras tanto de Sacristán. De Sacristán. Que Vázquez Montalbán convirtió en asesinato en el Comercio Central en el mientras puedas, que era una mala leche enorme, porque tenía manía a Sacristán. A ver, la aspiración de la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia, de ejercer de conciencia social de la otra izquierda, esa aspiración, más allá de si puede ser correcta o no, en esos momentos no sirve para nada, porque lo que podía llegar a ser conciencia social de esa otra izquierda ha desaparecido. Entonces, ahí hay un cambio de momento histórico que para estos partidos crea una gran dificultad, porque se han formado en una etapa y transformarse en la siguiente etapa es enormemente complicado. Y es que por eso yo te decía de partisanos, porque nosotros, todos los movimientos, los activistas, con diferencias y con diferentes proyectos, yo creo que lo que estamos intentando es protagonizar el paso de una fase de resistencia ante la agresión exterior, si se quiere, a la fase del desafío. Y eso es enormemente complejo y enormemente necesario, ¿no? Porque a veces se juzga eso como si fuera solo como una clave de llegas al gobierno y te van a juzgar en función de las políticas que puedas hacer, cuando dices, no, es que el movimiento es más amplio. Esto es mucho más complejo que el hecho solo de llegar al gobierno. Pero eso no quiere decir que llegar al gobierno no sea una pieza central para ese movimiento. Hay otra reflexión en hegemonías, es la diferencia entre la fineza intelectual de una parte de la derecha catalana y la derecha española. ¿Hasta qué punto esa es una de las diferencias cruciales entre España y Cataluña? El tipo de derecha que tenemos y el tipo de pensadores de derechas que tenemos. A ver, yo creo que eso se puede... Yo creo que, y lo digo, la finezza de Juliana y de una parte, o la inteligencia táctica y estratégica de una parte de la derecha catalana. Yo creo que, por ejemplo, Mas ha leído muy claramente la crisis de legitimidad en la que estaba inmerso y ha iniciado una operación
increíble en el que ha conseguido sobrevivir. O sea, ya habíamos matado a más y de repente emerge como Terminator. Exacto. Es una buena, no sé si es fineza, pero es una buena expresión, ¿no? Es decir, hay un proceso de reconstrucción de la derecha catalana que afecta, yo diría, tanto a Unión Democrática como a Convergencia e incluso a otros sectores. Ese proceso de reconstrucción yo creo que en España se da menos. Se puede atribuir a la inteligencia o la falta de inteligencia, o al poder o a la falta de poder. Es decir, que la debilidad de la derecha catalana tiene que ver con que maneja un poder que no es un poder tan fuerte como el del Estado, que permite una mayor consolidación social y una mayor, poder asumir más riesgos sin cambiar mucho. Yo creo que, de todas formas, también hay operaciones de este tipo. El caso de Ciutadans o el caso de UPyD. Es una derecha que surge además de una gran construcción cultural que se da durante el franquismo, que es la del catolicismo catalán, y que la asemeja mucho, en muchos casos, a las dinámicas italianas más que las dinámicas españolas. Claro. Y eso explica esa complejidad enorme de la derecha. Pero eso no significa que tú no puedas tener un conseller de Interior que te salga con un bate de béisbol. Hombre, claro. Por la tele. Con lo cual ahí supera cualquier... Lo que pasa es que es verdad que un finísimo presidente de la Generalitat, interesantísimo políticamente, con un montón de pasta en Andorra y en Suiza. Exacto. Y que todos provengan, es decir, que el gobierno de los mejores eran todos formados en academias de pensamiento neoliberal. Pues claro. Aunque tengas al antiguo presidente de la patronal. Eso sí, muy educados y encantadores. Sí, son muy educados, eso es evidente. Lo digo porque a veces también hay esta comparación entre la derecha española y catalana. Es verdad que la derecha catalana tiene una legitimidad de origen, que eso se da con Pujol, y ahora a ver cómo se gestiona. Que es el antifranquismo. Que es el antifranquismo. De todas formas, eso ha permitido lavar mucha derecha catalana. Claro, pero esto que tiene mucho que ver con nuestro viaje a Cataluña. Y ahí es verdad que yo puedo estar muy condicionado por la conciencia de ser español. Esto a muchos catalanistas les enfadaría y dirían, claro, él es rusista. Y es como, no te equivoques. Es decir, es una manera de vivir la posición de clase de una manera distinta. Tiene que ver también con mi enfado con el comunismo italiano. El comunismo italiano tradicional que Perry Anderson critica con mucha mala leche, es que al final os fascina la democracia cristiana y os fascina el Vaticano. Es decir, incluso a Gramsci le gustaba lo que representa, o sea, les gustan sus propias élites y eso condiciona una suerte de estrategia de compromiso histórico en el que parece que permanentemente se tienen que hacer perdonar por parte de sus élites cuando jamás les dejaron tocar el más mínimo poder. Y esa sensación también la he tenido con una parte de la izquierda catalana que en el fondo de su corazón quiere a sus élites. Y esa frase de Pla, de lo más parecido a un español de derechas, es un español de izquierdas, que es, yo creo, un sentido común que existe en Cataluña, a mí me jodía enormemente. Sí. Entonces, mi objetivo era demostrar, no que leches, lo más parecido a un español de derechas es un catalán de derechas. Y si aquí habéis tenido una izquierda que ha asumido lo contrario y que se puede hacer política en alianza con las élites catalanas, me parece muy bien, pero nosotros venimos aquí a hacer otra cosa. Y yo sé que puede ser muy molesto, pues eso, lo de la gente de Nou Barris, lo de la gente de Castellà, eso es muy agresivo también para la inteligencia de la izquierda alternativa en Cataluña, pero es como... Esta base popular que está aquí es la única que puede coger a estos señores tan educados, que han estudiado en universidades privadas y que tienen cuentas en Suiza. Los únicos que pueden acabar con estos es esa base popular. No, digamos, lo que he entendido durante mucho tiempo como, pues como una especie de creerte que eres como el Partido Comunista Italiano y que tienes que llegar a un compromiso histórico con tus élites. Es enormemente complejo. Claro. La frase esta la reversión de la frase de Pla, de lo más parecido a un catalán de derechas es un español de derechas, yo creo que en el libro, en algún sitio la digo, porque a veces eso permite no ver lo otro. Hay un artículo de Valls i Taberner, prohombre del catalanismo conservador en Cataluña, que es en el año 39, que se llama La falsa ruta, que precisamente denuncia que el catalanismo ha sido la falsa ruta que ha llevado a la revolución y abraza a Franco y el españolismo como sin problemas, o Cambó, todo. O sea, ahí no hay problemas. Incluso los propios orígenes del nacionalcatolicismo catalán, hay cosas absolutamente antiobrero. Es un problema enormemente complejo, yo creo, por dos motivos, ¿eh? Aparte de que esto sería una tesis doctoral y no estoy preparado para hacerla. El primero, diríamos que la parte hegemónica del movimiento soberanista en Cataluña, o del movimiento independentista ya directamente,
entiende que no puede, la parte hegemónica en el campo de la izquierda, entiende que no puede plantearse un proceso de construcción de un Estado propio sin el concurso de la derecha. Y eso va más allá incluso de que la derecha tenga mayoría electoral o no tenga mayoría electoral. Es decir, por eso el gran dilema de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es un partido que no quiere gobernar, no tiene ese impulso leninista. Eso es brutal, porque era el partido que tenía en las encuestas, salía el que podía ganar y no quería. Ahí es donde está atrapada gran parte de la gran contradicción. Se necesita esta gente para conseguir esto, por tanto, esta gente son unos aliados. No son nuestros adversarios. Ahí es el primer problema. El otro problema, y ese es un problema enormemente también complejo, es que en Cataluña ha habido de entre las múltiples rupturas que ha habido una que es yo creo que es una ruptura que se da en muchos sitios a nivel global. La casta financiera, ahora me refiero a la casta financiera, tenía un proyecto de hegemonía que era el neoliberalismo y funcionaba. El neoliberalismo generó hegemonía social, consenso social como proyecto que aumentaba el crédito, el consumo. Ese es el proyecto con el que Convergencia llega al poder. En 2011, 2010, 2011 llega al poder. Es la Convergencia que dice vamos a recortar, vamos a aplicar austeridad. Es la Convergencia que dice con esto va a retornar la confianza en los mercados y Cataluña va a ser, de todo el Estado español va a salir de la crisis sola y del sur de Europa. Era casi un milagro. Eso tiene una duración cortísima. Y tiene que ver con el 15M en Cataluña. Y hay una inserción de esta derecha en el discurso soberanista que le provoca una ruptura con las élites económicas catalanas. Ahí hay una complejidad muy fuerte. Los grandes empresarios de intereses financieros catalanes no están por el proyecto que representa su partido. Ahora tenemos que ver si la ruptura es relativa, la autonomía, habría mucho debate y hasta dónde llega. Pero en realidad lo que están diciendo los que impulsan esto desde la derecha, desde la élite política a la élite económica, es vuestro proyecto de hegemonía no me lleva a ningún sitio. Entonces, si tenemos que sobrevivir, tenemos que reconstruir otro proyecto, porque este no sirve. Y ahí están, y asumen un riesgo enorme. Pero claro, eso también genera una situación diferencial con la derecha española. Esa es la enorme complejidad que tenemos ahí, y un movimiento soberanista que también tiene base popular. ¿Qué pasa? En una entrevista en un diario dijeron es que Pablo no conoce Cataluña, ¿no? Y yo digo, bueno, igual sí, después de la entrevista digo, pero igual nosotros nos conocemos demasiado. Es decir, hay un problema de sobreentendidos, de cosas que se pueden atravesar o no, y claro, ahí un golpe crea una situación absolutamente brutal. Ahora, es cierto que en el ciclo político, más allá de todo lo que se crea en la atmósfera cultural y política catalana, ese proyecto de reconversión de la derecha catalana parece ser que tiene un límite, un agotamiento, y además sigue escondiendo políticas neoliberales en cada momento. Un agotamiento sistémico. Yo con quien mejor me entiendo hablando de política catalana, siempre off the record, es con los vascos. Los vascos opinan exactamente igual que yo. Claro, no lo pueden decir públicamente, pero los vascos dicen, pero ¿tú te crees realmente que un movimiento de la sociedad civil puede obligar a un Estado a que rearticule sus relaciones jurídicas? Es decir, vosotros no sabéis lo que es el poder. Es decir, a lo mejor yo no conozco bien Cataluña, pero lo que me da la impresión es que no conocéis España y no conocéis al Estado español. A lo mejor nosotros, por estar cerca, sabemos lo que significa una arquitectura institucional que funciona muy bien. Que esto es un Estado europeo, que no hay una crisis de Estado en España. Hay en todo caso una crisis de sistema o una crisis de régimen. Eso quiere decir que o abrimos las puertas y ventanas para que podamos discutir de cómo se articula ese conjunto de dispositivos estatales, y ahí yo creo que caben todas las opciones, o de verdad pensáis que porque haya muchos catalanes que votan, toda la arquitectura institucional del Estado va a decir, pues claro que sí, con toda la educación del mundo, váyase usted que no va a haber ningún problema. A veces nosotros hemos tenido una sensación de bueno, pero no podéis ser tan ingenuos. Y en el fondo, porque nadie inteligente es ingenuo, dices, esto es diferente. Es decir, esto tiene que ver con un proyecto político de una parte de las élites, que es verdad que es muy audaz. El señor Miquel Roca dice, yo en esto no estoy, y nos llevábamos muy bien con los españoles, pero que en el fondo tiene un fin muy concreto que no tiene mucho que ver con
con la posibilidad de reempoderar en términos soberanos a las mayorías sociales y populares. Y claro, ahí nosotros nos hemos encontrado con situaciones paradójicas. Es decir, ¿con qué amigos me gusta ir a mí a cenar en Barcelona? Pues seguro que muchos de ellos son independentistas. Pero ¿cómo se cambia políticamente este país? Con el pueblo. Y el pueblo ya es una cosa que opera en clave antielitista en este momento. Vamos a plantear, porque lo que planteas esto es muchas tesis. Sí, un temazo. Antes hemos hablado de esa relegitimación de las élites a partir de la incorporación a un proyecto soberanista que en origen no estaba. O sea, en origen era el programa neoliberal clásico, bueno, no estaba, pero estaba en todo caso en términos muy marginales en el discurso público. Pero vamos a ver la otra reacción. El movimiento soberanista también tiene otras fuentes y otros orígenes. Digamos, en la crisis actual, yo diría que la forma que toman los movimientos sociales y políticos la definiría con tres, muchas más. Son movimientos que ponen la lucha por la democracia en su eje central, porque lo que se siente que se está violentando es la democracia, el poder de decisión. Son movimientos que toman forma populista, en ese sentido, porque es la defensa del pueblo contra las élites, la casta, el 1%, el nombre que se lo quiere poner, y son movimientos que eso es propio de todas las izquierdas europeas, aunque ahora sea una crisis también de la izquierda, son movimientos de dignidad nacional. ¿Sí? Son movimientos que toman la identidad nacional como una forma de resistencia frente a la agresión. Es decir, en vuestro caso hay una reclamación de qué es ser patriota, es decir, hay una reivindicación en ese sentido que yo creo que liga plenamente con la historia de lo que tú cuando miras lo que hacían los frentes populares en los años 30 hacían esto, o lo que hacía la resistencia italiana, que era un secondo risorgimento, la di azione patriótica, incluso llegaban a decir que era una guerra de liberación nacional, claro, cuando ellos se habían inventado el fascismo. Lo que hizo el Partido Comunista en España con la Guerra Civil, una guerra de liberación nacional, claro. O sea, sin más nacional populares que los partidos comunistas no ha sido nadie nunca, mucho antes de Perón. Exacto. Eso puede ser Podemos y eso también puede ser parte del movimiento soberanista. Es decir, el problema es la nación de referencia. Ese es el problema. Entonces, ahí hay esa parte del proceso que ya hace más complejo lo de decir, no, es que las élites de derechas, que ese movimiento soberanista es el espacio donde la derecha se ha relegitimado y eso es un problema, sí. Pero también hay todo ese componente popular de recuperación de la decisión sobre las vidas propias. Eso por un lado. El 80%, más o menos lo que dicen las encuestas, el 80% del pueblo de Cataluña es soberanista, que no es exactamente lo mismo que independentista. Ese 80% también es Cornellà. O sea, porque eso corresponde a una tradición que es muy propia de las clases populares catalanas, que es previa incluso al nacimiento del catalanismo a finales del XIX, que es la idea, y ahí voy ya a la última parte, que es la idea de que se debe producir una reconstrucción del poder estatal. O sea, que no hay un problema solo de contenido, sino de continente. Y ese para mí es el problema de hablar de proceso constituyente o procesos constituyentes. Es cómo se reconstruye esa soberanía desde abajo a partir de múltiples soberanías, no a partir de una sola soberanía en sociedades enormemente complejas. Y a un último punto. Si lo que se produce en Cataluña es un enfrentamiento entre dos horizontes de esperanza, es decir, hay una parte y ahí es donde Podemos afecta mucho, hay una parte del movimiento soberanista que crece, no sabría cuantificar, pero crece en la medida que no hay posibilidad de cambio en España. Es decir, más allá de cualquier otra tal, es que no es posible cambiar a España, por tanto, tenemos que... el único cambio posible es Cataluña. En la medida que emerge Podemos, se sitúa otro horizonte de esperanza. En las encuestas, cuando son elecciones estatales, Podemos aparece como primera fuerza política en Cataluña, y si son elecciones en Cataluña, bueno, ya es otra cosa. Entonces yo creo que hay una parte del camino donde se debe poder encontrar una retroalimentación de fuerzas. Porque un enfrentamiento directo yo creo que pierde en todas las partes, no hay tal. Que eso es enormemente complejo, sí, pero que además de eso, más allá del tema Cataluña-España o el tema naciones, bueno, históricas no son todos, la nación española también es histórica, plurinacionalidad, yo creo que el tema de los procesos constituyentes, o de hablar de procesos constituyentes,
implica también, más allá de los problemas de identidad nacional, implica la construcción de soberanías más complejas. Por eso tampoco, yo creo que no solo resuelve un problema, sino que puede resolver muchos otros. Y hace falta una identidad particular. Juliana lo preguntaba con mucha habilidad. Decía, pero bueno, es decir, tú sabes perfectamente lo que significaba el SUC. Es como perfectamente, y es el partido en el que a mí, si pudiera viajar en el tiempo, me hubiera gustado militar. Y es evidente que Podemos en Cataluña tendrá que tener, o podrá ser igual, tendrá que ser otra cosa. El problema son los tiempos. El problema es que el asalto a la disputa electoral es una cosa que se plantea en tan pocos meses, que la definición de las agendas políticas es una lucha a muerte en estos momentos. Quien sea capaz de definir el tema de conversación es el que se podrá llevar el gato al agua. Por eso no nos queda más remedio que seguir corriendo, porque es ahora, o lo que venga después podrá ser interesantísimo, pero será ya una cosa diferente. Entiendo lo que estás diciendo. Podemos parece inscrito en la lucha de movimientos, ¿no? Y estoy muy de acuerdo, el asalto. Porque además en política no hay espacios vacíos. O los ocupas o todos ocupan. Claro. No puedes decir, no, primero voy a no sé qué y después... No, pues después te vas a encontrar con Jean-Marie Le Pen. Voy a construir desde abajo. Si construir desde abajo, leches. O sea... Los espacios vacíos se deben ocupar. Pero lo que es una gran guerra de movimientos se convierte en ese ciclo muy corto también en una guerra de trincheras. Claro, las autonómicas, y ahí hay bombas de relojería preparadas contra vosotros. O sea, y ahí yo creo que la gran habilidad es también ganar la guerra de trincheras, sin perder la guerra de movimientos. Claro, es fantástico. Pero esa es la gran complejidad. ¿Por qué lo digo? Yo entiendo lo que planteáis, es decir, nosotros tenemos que tal, y la complejidad ahora de afrontar realidades tan enormemente florentinas, al final. Es como el dilema que plantea Gigi, de una esposa y un amante, que se lo plantea a Lenin, a Engels y a Marx. Claro, es extremadamente complejo conseguir la solución leninista de las dos para poder estudiar, claro. Sí. El SUC se creó, si no recuerdo mal, en julio del 36. Casi no les quedaba tiempo. Efectivamente. Que a veces lo más complejo debe poder ser... Ya veremos qué pasa en Cataluña. En Cataluña ya veremos si hay elecciones efectivamente el 27 de septiembre. Yo creo que es la peor... o las convocaban ahora, en marzo, o las convocaban en 2016. Convocarlas en septiembre me parece una decisión tácticamente tan estúpida que creo que igual se lo repiensan. Pero bueno, allí hay todo un tema, ¿eh? O sea, esto empieza, si es así, empieza con las andaluzas, el prólogo, y el aperitivo desde la perspectiva española, desde la perspectiva catalana es otra historia, pero el aperitivo antes de las generales son las catalanas. O sea, ese ciclo claro. Es brutal. Es una locura. Vamos acabando ya, sí, pero antes te tengo que preguntar por Syriza. ¿Cómo lo ves? Son la gente que está protagonizando en estos momentos la suerte de las clases populares europeas, con un escenario enormemente complejo, porque es verdad, es un país pequeño, representa un PIB, o sea, la capacidad de negociación de Órdago es pequeña, y en esa pequeña capacidad, porque yo creo que necesitan aliados y en esa pequeña capacidad están intentándolo de una forma admirable, para mí admirable. Aparte de todo el tema, evidentemente, todo eso es ligado con el programa social. O sea, para mí es una experiencia de frente populismo que ha conseguido llegar al poder y que se sitúa en el eje central de la lucha de clases, para decirlo así, o de la inestabilidad política europea. Desde la perspectiva española, volviendo a Gramsci, Gramsci siempre decía que hay un gran combate en el combate por la hegemonía en momentos de crisis. Él dice, cuando hay una imposición de las relaciones internacionales por encima de la soberanía nacional, es decir, cuando hay esa subordinación absoluta y pérdida de la soberanía nacional, se produce un gran combate por saber quién es el partido del extranjero, ¿no? Y él dice, el partido que se presenta como el más nacional de todos, que es el que gobierna, en realidad es el que representa los intereses del extranjero, ¿no? En este caso, el Partido Popular sería el de los intereses del extranjero. Y ahí el Partido Popular intenta dar la vuelta a eso con Grecia, ¿no? Por eso ese combate es tan importante. O sea, no, el partido extranjero es Podemos, porque son los aliados de Grecia. Y por eso el problema de Grecia en términos de la política de aquí es un problema enormemente complejo. Ahora, yo creo que la experiencia de Syriza, ya solo con hacer un programa de urgencias, ya solo con conseguir modificar las condiciones políticas y sociales, no en la medida que quieran, pero consiguiendo esto,
Probablemente no habrán cambiado el sistema ahora, no habrán cambiado el capitalismo ahora, pero habrá mucha gente que podrá comer. Y eso también es importante, al final, porque a veces también nos perdemos en grandes disquisiciones teóricas. Y sigo pensando lo que he dicho antes. Yo creo que estamos viviendo una época no de gestión de un pacto social, sino de reconstrucción del pacto social. Y eso implica unos niveles de enfrentamiento enormes. Esto no es el Partido Laborista llegando al poder el 45 y haciendo lo que le da la gana sin que pase nada. Ya me gustaría a mí. Exacto. Con unos sindicatos como Dios manda y con todo, claro. Sino que es un proceso de reconstrucción social y política, porque la derrota ha sido, el intento de masacre por parte de las élites ha sido muy duro. Ha sido muy duro. Y eso necesita mucha energía, mucha fuerza y mucha inteligencia. Llegamos a la rueda de reconocimiento final. Ya sabes que tienes que responder brevemente. Yo voy soltando nombres y 3 o 4 frasecitas. Enric Juliana. Finezza y una gran capacidad de hacer pasar la parte por el todo, que es una clave de la hegemonía. Salvador Seguí. El dirigente obrero más importante del siglo XX y siglo XXI en Cataluña y en España, y una de las personalidades políticas más inteligentes y muy poco, que se ha reconocido muy poco esto de principios de siglo. Josep Fontana. Maestro de historiadores. Yo creo que es uno de los grandes intelectuales catalanes y del Estado español en la actualidad. Jordi Pujol. Antes era nuestro hijo de puta, ahora ya no es ni eso. Y Pete Thompson. Un genio. Alguien que era capaz de, con la historia, hacer... Eso decía Hobsbawm. No era solo el mejor de nosotros, sino que hacía algo cualitativamente diferente a todos nosotros. Te tengo que entregar la taza de la tuerca y tienes que brindar por lo que tú quieras. Por Ned Wood. Por Ned Wood. Muchísimas gracias.